Un saludo mis lobitos y lobitas. El viernes 13 de enero de 2023, en un charla de criptos, yo les compartía el siguiente patrón de reversión llamado Bump and Run Reversal Bottom. Y bueno, se preguntarán qué tiene que ver eso con lo que está pasando en Bitcoin. Si ustedes pueden observar, este patrón de este famoso libro, de esta página de ese libro que se publicó allá por el 2019, ¿verdad? Es una calca de lo que está ocurriendo en el precio de Bitcoin al día de hoy. Vamos a ver entonces también en este video dónde se ha repetido este patrón en el pasado. Pero hay una fecha en específico que también es una calca de el actual movimiento que estamos teniendo, lobitos y lobitas. Vamos a flipar todos juntos. También en esa charla de criptos les hablaba acerca, ¿verdad?, de que no habíamos tenido una liquidación tan bestial. Ese viernes 13 del 2023 no habíamos tenido una liquidación de cortos tan bestial como y en 2021, julio 2021. También vamos a hablar un poco acerca de en qué fase de mercado creo yo que nos encontramos. Este video va a estar muy interesante, así que acompáñenos, mis amados lobazos. Listo pues, arrancamos pues con este video. Antes que todo, quiero recordarte que yo no soy asesor financiero y el contenido de este programa es formativo o informativo y no constituye una asesoría de inversión. Recuerda que el trading y las inversiones en los mercados especulativos son de altísimo riesgo. Recuerden dejar su like. Si no me voy, ya me voy. Muy bien, por ahí por abril del 2019 se publicaba por ahí por las redes sociales esta página de un libro que nos mostraba, ¿verdad?, un patrón de reversión, el cual fue denominado por el autor como un Bump and Run Reversal Bottoms. En este libro se muestra un gráfico de el Bethlehem Steel Corp, o el símbolo ticker, para no liarnos, el símbolo ticker en la bolsa es BS. Quiero que observen la similitud que está teniendo el patrón que se muestra en esta página del libro con el que estamos teniendo actualmente. Recuerden, lobazos, que hemos recientemente hemos dicho que la mayoría de análisis y proyecciones en Twitter, Instagram y TradingView eran que a partir de estos niveles Bitcoin iba a visitar los $9,000, es decir, el objetivo de la masa. Como ustedes pueden observar, y lo vamos a ver a lo largo de la historia, la masa se ha distinguido, ¿verdad?, porque nunca ha tenido su famoso all-in. Yo no sé si en esta ocasión si lo vayan el market maker se vaya a compadecer de ellos. Yo no sé eso, yo no tengo esa información. Solamente lo que puedo yo mostrarles el día de hoy es lo que ha ocurrido en el pasado. Bien, entonces pongan atención, lobazos, pongan atención cómo viene el precio de esta acción, cómo viene en una tendencia bajista. Después de una tendencia bajista viene una caída bastante vertical y rápida. Posterior a esa caída viene un proceso de acumulación. Después de esa acumulación viene, ¿verdad?, el inicio de un impulso. Después de ese impulso hace una pequeña consolidación, hace un throwback o una reacumulación en esta zona y a partir de ahí comienza a subir. Eso lo vimos aquí perfectamente cuando tuvimos esta caída de FTX. Si la comparamos con lo que nos hizo aquí, pueden observar que es una calca, lobitos y lobitas. Posterior a esto, ¿verdad?,
posterior a FTX, ¿qué es lo que hace el precio? El precio lo que nos hace es acumular. ¿Listo? Evidentemente, después de acumular, lo que hace a continuación Bitcoin es romper. Además de romper la línea de tendencia, nos rompe este canal de acumulación o este canal ascendente al alza. Si nosotros trazamos aquí un canal en este gráfico, vamos a poder observar que prácticamente también tuvimos un canal ascendente en su momento. Vamos a ver si podemos entonces ponerlo de color y un poquito más grueso para que se pueda observar perfectamente bien. Vamos a ver si podemos poner de color. Ahí está. Entonces quiero que observen cómo ese gráfico se parece, pero como si fuera una calca. Muy bien, vamos a buscar entonces dónde se ha repetido este patrón en el pasado. Para ello nos vamos a trasladar, y ya vamos a hablar de esto también, al más reciente, que fue precisamente ahí en el 2021, para ser exactos, cuando tuvimos también una liquidación de cortos masiva. Quiero que observen ustedes cómo el precio viene de una tendencia bajista. Una vez que rompe esta línea de tendencia, el precio sube con mucha fuerza, hace un throwback y a partir de ahí inicia un camino ascendente. Si nosotros tratamos de buscar el mismo patrón en el 2020, quiero que observen cómo se vuelve a replicar, ¿verdad? Ahora, vamos a lo mismo otra vez. Aquí se me pasó este detalle. En aquella época de julio del 2021, muchos traders también, después de un movimiento bajista tan poderoso, ¿verdad? Muchos eliotistas y muchos traders estaban especulando, ¿verdad?, que hacía falta una quinta onda a la baja, lo cual quería decir que a partir de esta zona lo estaban enviando a niveles de 11,000, 12,000, perdón, a niveles de 11,000, 7,000 y 3,000 dólares nuevamente al precio de Bitcoin. Listo, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasó también en el 2020. Vamos a ver. En el 2020, de nueva cuenta, viene un cisne negro llamado cobicho. Quiero que vean cómo la caída fue vertical y rápida. Después de esa caída hubo un proceso de acumulación. Los traders en aquella época proyectaban a un precio de Bitcoin por temas, ¿verdad?, de recesión, de fin del mundo. Proyectaban a todos los mercados con más caída. Aquí a Bitcoin lo estaban mandando, ¿verdad?, a los objetivos de 1,750, inclusive 500 dólares. ¿Qué es lo que hace el precio? Evidentemente nos rompe esta línea de tendencia, sube con fuerza, hace un throwback, reacumula y lo demás es historia. Entonces, el all-in de la masa en aquella ocasión nunca fue ejecutado. Ni en el 2021, ni en el 2020. Vamos a ver entonces qué pasó. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Mira nada más. FTX. ¿Lo ves ahí? Acumulación de manera ascendente. ¿Se parece o no se parece? No es enero 2023. No. Y esto no es diciembre 2000. Esto no es noviembre 2022. Ni esto es enero 2023. No, para nada. Esto es noviembre del 2018 y esto es marzo del 2019. ¿Ok? ¿Se parece o no se parece? En aquella época, después de una fuerte caída y después de una tendencia bajista prolongada durante todo 2018, no se podía pensar más que a partir de aquí romper este patrón a la baja y venir al objetivo, al all-in de la masa. ¿Cuál era el all-in de la masa en aquella ocasión, Lobazo? Lo recuerdo perfectamente. 1,450
y $750. ¿Se ejecutó el all-in de la masa? Nunca se ejecutó. Por el contrario, tuvimos un rompimiento, una ruptura de esta línea de tendencia después de acumular de manera ascendente, muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Es más, si ustedes logran observar, en aquella fecha, para ser exactos, por ahí, por el 10 de mayo del 2019, el precio de Bitcoin rompía por primera vez esta resistencia. Una vez que rompe esa resistencia, el precio retrocede, hace un throwback y lo demás es historia. Arrancamos, ¿verdad?, hacia un rebote en los $14,000. ¿Ok? ¿El objetivo de la masa se cumplió? No, por el contrario. Después de este movimiento, lo que hubo fue nuevamente una reacumulación, ¿verdad? Hubo una reacumulación, una manipulación que fue lo de el cobicho, reacumulación o sacudida de mercado, mejor conocido en inglés como shakeout de mercado o sacudida de mercado. ¿Ok? Una reacumulación, una sacudida de mercado y de ahí evidentemente iniciamos el rally más eufórico en la historia de Bitcoin. Cuando todo mundo lo daba por muerto, Bitcoin pasó de $3,800 a $70,000, lobitos y lobitas. Bien, pues como ustedes pueden observar, este famoso patrón, ¿verdad?, se ha repetido en el pasado varias veces. Y no solamente eso, sino que desafortunadamente en toda la historia habida y por haber, la masa nunca se ha distinguido por haber comprado su famoso all-in en todos y cada uno de los movimientos de Bitcoin que tuvo en el pasado, con esas fuertes manipulaciones de caída, con esas noticias desastrosas, etcétera, 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 macroeconómicamente hablando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora acerca de este gráfico de Glassnode, donde nos muestra, ¿verdad?, que no habíamos tenido una liquidación tan bestial desde julio del 2021. Quiero que lo vean bien. Vamos a utilizar entonces el gráfico y aquí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más transparente el gráfico para que lo podamos observar o para que podamos observarlo en la gráfica. Espero que en su pantalla puedan observar, ¿verdad?, lo que les quiero mostrar. ¿Y qué es lo que quiero mostrarles? Este pico de aquí. ¿Lo observan? Miren, nada más. Este pico que tenemos y que fue realizado el 13 de enero del 2023, no se había visto una liquidación tan fuerte desde julio del 2021. ¿Y qué pasó en julio del 2021 después de esa fuerte liquidación de contratos? Obviamente veníamos de una tendencia bajista, ¿verdad?, que nos llevó a los precios de $29,400 aproximadamente por aquellas fechas. Posterior a ello tuvimos una subida hasta los niveles de 52,700, después una correctiva y posterior a ello se fue Bitcoin a su alto histórico de 69,200 y pico de dólares. Ahora, con esto ya Bitcoin se va a ir to the moon, entonces estás queriendo decirlo, Vaso. No me malinterpreten, no me malinterpretes. Ojalá quisiera saber el futuro, quisiera tener la bolita de cristal para meterle la casa a Bitcoin e irme con el próximo movimiento. Pero desafortunadamente no es así. Nosotros somos especuladores y aplicamos gestión en todo lo que hacemos. Por esa razón es que no, la probabilidad de que nos hagamos ricos de la noche a la mañana pues no es muy latente. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos probablemente ante, ojito aquí,
estamos probablemente ante el inicio de un impulso, ¿verdad? Que en este caso, si lo vemos de manera objetiva, sería un rebote, ¿verdad? De menos a un 38 Fibonacci, y ahorita vamos a ver hasta dónde podría rebotar Bitcoin según la data que nos va dejando ya el análisis técnico. Creo yo que a un 38 Fibo es muy posible. Un 38 Fibo, ¿de dónde lo baso? De toda esta tendencia bajista tan prolongada que hemos tenido en todo 2022. ¿Ok? Un 38 Fibo que ya lo vamos a trazar, ¿verdad? Pero no sin antes mostrarles la similitud utilizando esta gráfica de liquidaciones. Quiero que observen cómo aquí, si nosotros fuéramos chartistas, estaríamos dibujando, ¿verdad?, una tacita de café. ¿Están listos para un cafecito? Bueno, pues vayan por su café. Aquí los espero. Quiero que observen que cuando se liquidó ahí en julio del 2021, ¿verdad?, también teníamos nada más y nada menos que una tacita de café. Esto me hace recordar, ¿verdad?, a la vecinita de el chavo, creo, que iba a pedir una tacita de azúcar. ¿Se recuerdan? Quiero que observen que después de esa fuerte liquidación, finales de julio de 2021, ¿verdad?, el precio de Bitcoin sube con fuerza, forma una taza de café, retrocede y después se va para arriba. Se podría replicar, se podría reproducir el mismo movimiento, lo baso. Es muy probable, altamente probable desde mi punto de vista. ¿Ok? Ahora, si nosotros fuéramos chartistas y manejáramos estos dibujitos, el objetivo de aquella taza de café de aquella época nos llevaba a niveles de $54,300. Quiero que observen cómo el precio cumple el objetivo, ¿verdad? No a la primera, pero sí a la segunda después de hacer una correctiva y llegar al objetivo, lobitos y lobitas. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que si nosotros trazamos aquí desde la parte alta hasta la base de esta tacita de café, el precio objetivo para Bitcoin supuestamente, según el chartismo, estaría en los $27,000. ¿Y qué tenemos en los $27,000, lo baso, que nos puede hacer pensar que podríamos ir a ese objetivo? Pues tenemos este soporte, ¿verdad?, que perdimos el día 9 de junio, ¿ok? En ese dip, en ese mes que hizo el dip y que nosotros comenzamos a acumular con el dinero inteligente, ¿ok? Y ya vamos a hablar de esa fase de mercado. Bien, entonces quiero que vayan observando, los vasos. Les voy a dar yo mi opinión de lo que podría hacer el mercado en base a los movimientos que les vengo yo diciendo y mostrando en esta gráfica. Para eso voy a utilizar únicamente la herramienta Fibonacci. Muy bien. Para mí, los vasos, estamos ante la probabilidad de que Bitcoin de menos en algún punto de este año 2023 vengamos a visitar un 38 Fibonacci. ¿Y dónde es el precio de ese 38, lo baso? Los $35,800. Evidentemente, no sin antes pasar, ¿verdad?, por el punto 23, que es nada más y nada menos que los $28,000. Eso quiere decir, y especulando antes de que suceda, es que muy probablemente podamos tener a un precio de Bitcoin, conservadoramente hablando, entre los objetivos de $28,000 y $35,000 para este año 2023. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso, lo vaso? No lo sé. Ni Satoshi sabe la fecha, la hora exacta de que si llega o no llega a esos objetivos, o si lo supera o no el Bitcoin. Eso solamente el tiempo lo dirá. Nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir operándolo conforme el precio se vaya moviendo con sus respectivos impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Todos los días vamos a estar aquí en YouTube
como de costumbre lo hemos hecho. Y por cierto, ya estamos por cumplir el próximo mes 2 años de este canal. ¿Ok? Listo pues. Entonces, ahora sí, vámonos después de haber visto este gráfico de las liquidaciones y comparar sobre lo que pasó este viernes 13 de enero de 2023 y finales de julio del 2021. Vámonos entonces ahora a hablar acerca de la probable etapa de mercado en la que nos encontramos. Yo, honestamente, les soy sincero, yo creo que nos encontramos, lobitos y lobitas, en la etapa de mercado de incredulidad. ¿Cómo así, lobiches? Sí, miren, voy a eliminar todo esto, ¿verdad? Y se los voy a mostrar. Pongan atención al gráfico, porque ahorita vamos a ver, ¿verdad? Con la otra gráfica, ¿cómo se llama? Las fases de mercado. Nosotros, como ustedes saben, nosotros completamente en vivo empezamos a acumular con el Smart Money desde este dip de junio del 2022. Nosotros comenzamos una acumulación, ¿verdad? Aquí con el dinero inteligente. Este ha sido nuestro camino de acumulación con el dinero inteligente, lobitos y lobitas. Se burlaba mucha gente de mí, decía que estábamos tontos, que como cree que Bitcoin iba a ir a $9,000, que ahí era el all-in, que cuál Smart Money, ni que 8 cuartos, que bla, 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 bla. Muy bien. Nosotros, lobichis, pongan atención, nosotros acumulamos con el dinero inteligente. Ya les expliqué que algunas altcoins iban a acumular de manera ascendente para romper al alza, otras iban a acumular de manera descendente para romper al alza y otras iban a acumular de manera lateral para romper al alza. ¿Ok? Es decir, nosotros diversificadamente más de 200 shitcoins compramos completamente en vivo, ¿verdad? Y mientras unas iban dando ganancias rápidas, otras también ganancias rápidas, otras regresaban, se volvía a recomprar, otras generalmente ya no regresan al suelo y otras seguían cayendo y nosotros veníamos diversificados, ¿verdad? Y gracias al creador, pues no perdimos, lobitos y lobitas, porque no vendimos, ¿verdad? Por el contrario, seguimos acumulando y acumulando. Bueno, entonces, para mí, lobichis, en algún punto de este 2023, ¿verdad? Vamos a llegar a ciertos objetivos que, como les digo, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Pero independientemente si Bitcoin llega o supera 28,000, inclusive llega a $35,000 o lo supere, ¿verdad? Es muy probable que en algún punto haya una sacudida de mercado donde la masa vuelva a pensar, ¿verdad? Que vamos a ir a visitar los meme 9K, su famoso all-in. ¿Ok? Ahora, si nosotros ya estuvimos acumulando con el dinero inteligente, que es el Smart Money, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta etapa de mercado, lobazos? Estamos entrando a una etapa de mercado llamada nada más y nada menos, pongan atención, estamos entrando en una etapa de mercado llamada incredulidad. ¿Cómo así, lobiches? Sí, la etapa de incredulidad. ¿Por qué? Porque no se puede creer, lobazos, que podríamos estar ante las últimas oportunidades, ¿verdad?, de llevarnos o de acumular antes de un bull run. Ahora, yo no sé cuándo va a ser el bull run, lobiches. Probablemente sea en el 2024, 2025, sea unos meses previo al halving o un par de meses posterior al halving. Es lo que nosotros no sabemos. Lo único que sabemos aquí es que venimos de una tendencia bajista, ¿verdad?, muy prolongada y muy prolongada. Bueno, muy prolongada. ¿Okay? Entonces, aquí y ahora, lobazos, no se puede pensar de otra manera más que esto es para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tendencia es fuertemente bajista. Entonces, en toda la mentalidad y el corazón y el alma de las personas o del consciente colectivo, la tendencia está fuerte y clara. ¿Ok? Entonces estamos en una etapa llamada incredulidad. Y cuando se venga esta sacudida de mercado o trampa para oso,
se va a volver a hablar muy probablemente de los 9K. Ahora, lo que nosotros no sabemos es que si realmente vamos a ir a ver esos famosos 9K de la masa. Nosotros solamente podemos especular con el pasado y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que ha sido el día en que realmente el market maker le ha permitido a la masa su famoso all-in? Porque en el transcurso de todos los ciclos que hemos visto en el pasado, ¿verdad? La masa siempre se quedó esperando el dip y nunca llegó. Ni siquiera en la catástrofe mundial llamada Covicho. ¿Ok? Covicho 19, ni siquiera ahí. Perfecto. Entonces, nosotros no sabemos si esta vez el market maker va a ser generoso con la masa y les va a dar sus 9,000 o inclusive mayor ofertón. Pero lo que sí sabemos es que todos los que acumulamos con el dinero inteligente en este rally de alivio que podamos tener independientemente a dónde llegue 25, 28, 35 mil dólares, nosotros vamos a ir vendiendo, tomando beneficios y para cuando este momento venga, vamos a estar listos, ¿verdad? Con el dinero nuevamente para reacumular con el dinero inteligente e irnos en la siguiente etapa de mercado alcista, si es que la va a haber. Y si no, pues seguir en un proceso de acumulación eterno. ¿Ok? Pero lo más importante es que después de acumular con el Smart Money, después de vender y generar liquidez o triplicar liquidez, porque eso sí va a pasar, que vamos a ir triplicando y ya lo hemos ido viendo, lo biches, porque hemos tenido altcoins y shitcoins que han reventado inclusive hasta 800%, como el caso de MIR, y otras como SRM 300, 400%, más 490%, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, lo único que sí, especulativamente hablando, podemos proyectar es que después de un halving, Bitcoin va a ser muchísimo más difícil de minar y muchísimo más escaso, lobitos y lobitas. Así que el tiempo que tenga que durar, nosotros ya estaríamos preparados. Ahora, esto es técnicamente, hipotéticamente hablando, relativamente sencillo. Pero, ¿qué crees? Durante esta época, durante esta fase de acumulación que duró 2 trimestres, nuestras emociones de la mayoría fueron mermadas. Eso quiere decir que las acumulaciones nunca han sido fácil. Si fueran fácil, cualquiera saldría millonario con el dinero inteligente, pero siempre hay trampas, ¿verdad? Lobitos y lobitas, como cuáles, como esta manipulación que tuvimos, ¿verdad? En noviembre con el caso FTX. ¿Ok? Este engaño, ¿verdad? Que tuvimos en FTX. Después de ello, toda esa incertidumbre, ¿verdad? Para rematar lo que pasó por ahí en diciembre, ¿verdad? Con esa última barrida que tuvimos previo al año nuevo, ¿verdad? Ahora, aquí se hablaba de que los exchanges iban a desaparecer. Era mucho miedo, mucho pánico. ¿Fue fácil? ¿Ha sido fácil para nosotros acumular? Nunca ha sido fácil en cada etapa, ¿verdad? Acumulativa, lobitos y lobitas. En la historia nunca ha sido fácil. Siempre ha habido incertidumbre. Siempre, lo queramos o no, el cociente colectivo se contagia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios. Se realizó un estudio, ¿verdad? Donde se empezó a observar a unos monos. En un laboratorio hubo un mono que empezó a copiar los movimientos, ¿verdad?, de otro mono, donde se le enseñó a pelar una banana y comérsela. Esto lo empezaron a ver los demás monos de ese mismo laboratorio y comenzaron a hacer lo mismo. Posterior a ello, durante los siguientes meses, inclusive años, en varias partes del mundo, inclusive del otro lado del continente, se empezó a observar prácticamente lo mismo. De la nada, los monos comenzaron a pelar su banana para comérsela. Se demostró de esa manera, ¿verdad?, el poder del consciente colectivo, lobitos y lobitas. Entonces,
¿Por qué creen ustedes que en la pandemia del COVID-19 la gente fallecía más por la incertidumbre, por el miedo, por todo lo que se decía, ¿verdad? Por toda la incertidumbre, todo el pánico que se generaba? Y ahora, ¿verdad? Ya esas cifras o esa enfermedad, como ya ha pasado a segundo grado, ya la gente no está falleciendo como en aquella época. Bueno, no quiero hablar mucho de ese tema porque luego YouTube es muy delicado y nos puede tumbar el video. ¿Listo? Bien. Entonces, ya una vez dicho esto, que yo creo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? En esta etapa de incredulidad y después que se va a venir probablemente un shakeout, una trampa para osos, ¿verdad? Diciendo que ahora sí nos vamos to the hell. Arrancaríamos pues con la siguiente etapa. Y para eso vámonos al gráfico. Aquí tengo un gráfico que nos dice y nos habla acerca de la psicología de un ciclo de mercado de Bitcoin. Quiero que ustedes observen, lobichis. Quiero que ustedes observen esta parte, miren. Cuando este gráfico fue publicado, el precio de Bitcoin estaba cayendo hacia los $8,000 después de un rebote que había hecho, después de un rebote que había hecho en los 10,000, el precio de Bitcoin venía cayendo a los niveles de $6,000. En aquella ocasión, la persona que publicó esto especulaba que el precio podría continuar cayendo, ¿verdad?, a los objetivos o por debajo de $6,000 y posterior a ello comenzaría, ¿verdad?, una etapa de recuperación. Quiero que observen cómo esa etapa de recuperación, ¿verdad?, la pone como que es una etapa de incredulidad. Y pone una frase que dice, ¿es esto realmente un rally? ¿Es esto realmente un rally? ¿Verdad? Y también esta persona, ¿verdad?, pone que a partir de acá una caída. ¿Ok? Ya vamos a ver qué pasó, lobitos y lobitas. Bien, entonces, una vez que nosotros empezamos una fase de incredulidad, ¿verdad? Esta es nuestra fase de incredulidad, el precio empieza a subir, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, el precio de Bitcoin retrocede. ¿Ok? El precio de Bitcoin, después de llegar a $14,000, retrocede nuevamente a niveles de 3,800 o por debajo de $4,000 en marzo del 2020. ¿Ok? Obviamente que en esa fase de incredulidad, una vez que se ve esa caída, ¿verdad? Dice, este rally fracasará como todos los anteriores. ¿Listo? Posterior a ello, ya saben ustedes lo que ocurrió. El precio se fue para arriba, ¿verdad? Ok, listo pues. Déjenme quitar esto de acá. Ok. Muy bien. Entonces, yo creo, lobichis, por la métrica técnica, por los datos que estamos teniendo y manejando día con día, yo creo que nos encontramos precisamente en esta fase. ¿Ok? Nos encontramos en esa fase. ¿Y por qué lo digo? Porque no se puede pensar de otra manera, lobichis, más que estar incrédulos. Vamos a ver subidas y aún así la mayoría de personas va a seguir pensando que vamos a ir al infierno. Porque no se puede pensar de otra manera, lobichis. ¿Por qué? Porque venimos de pasar por todo esto, miren. Venimos de pasar por la euforia diciendo, soy un maldito genio, voy a comprarme un Lamborghini. De eso pasamos, ¿verdad?, al primer retroceso, el primer rebote, y llegamos a la complacencia que dice aquí. Tenemos que relajarnos y esperar el próximo rally, ¿verdad? Luego empieza a caer nuevamente, empezamos a experimentar la ansiedad. Dice, ¿por qué le haría caso a esos traders profesionales? Esta caída está durando más de lo esperado. Luego llegamos a la negación. La negación sería que, los toros van a regresar. Hay que comprar aquí, ¿verdad? Luego de eso entramos a una etapa que se llama rendición. Dice, voy a vender todas mis criptomonedas, no puedo permitirme perder más dinero. ¿Ok? Luego a partir de ahí el precio sube y luego vuelve a caer y dice, bueno, maldición, todo el mundo está vendiendo, malditos traders, tengo que venderlo todo y estudiar mejor el mercado, bla, bla, bla. Después de eso viene otra caída,
se experimenta ya el odio. Es decir, venimos experimentándolo, bichis, todas las emociones negativas que el ser humano puede tener y experimentar cuando se enfrenta a un dolor. ¿Ok? ¿Y cómo son cómo son los bear markets? ¿O cómo se caracteriza un bear market? Evidentemente que al opuesto que un bull market. El bear market se caracteriza porque, como nosotros, nuestra herramienta de trabajo es dinero, se caracteriza por experimentar muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque ahí conocemos evidentemente la ansiedad, el pánico, ¿verdad? El odio, etcétera, 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 etcétera. Las emociones y los sentimientos más negativos que podamos tener como seres humanos. Los experimentamos ahí en el bear market, ¿verdad? Entonces quedamos tan mermados, nuestras emociones quedan tan mermadas que no tenemos otra manera que pensar que esto, ¿verdad? Que esto es el inicio de nada. Y que vamos a seguir cayendo y vamos a comprar el all-in, ¿verdad? Porque ahora sí, después de haber experimentado ya todo esto, ya estamos convencidos finalmente de que esto es bajista y se acabó. Y ya no tenemos otra manera de pensar. Es ahí cuando ya el dinero inteligente empieza a fabricar, ¿verdad? El primer movimiento, hace la sacudida de mercado y el inicio del bull run. Del siguiente ciclo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a trasladar esto al gráfico. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme borrar todo esto. Vamos a trasladarnos acá, lobichis, a esta etapa de mercado y ya con esto concluimos porque si no este video se va a hacer más largo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en aquella fecha de noviembre de 2021, el precio de Bitcoin estaba llegando a los niveles de $68,000, $69,000, ¿verdad? El precio comienza a retroceder a los niveles de $62,000 y como no se podía pensar de otra manera, porque veníamos de una fuerte tendencia alcista, pasamos de valer $3,800 a valer casi $70,000, entonces no se podía pensar de otra manera que a partir de aquí íbamos a seguir subiendo $77,000, $80,000. ¿Por qué la gente estaba comprando en 65K? Porque no se podía pensar de otra manera, lobichis. ¿Se entiende la idea? ¿Lo ves ahí? Porque no se podía pensar de otra manera, porque la tendencia era fuerte y alcista. Por eso gente se atrevía sin más a comprar en $65,000, $62,000, etcétera, 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 etcétera. Eso mismo que se pensaba aquí es lo mismo que se piensa aquí, pero de manera inversa. Esa es la psicología, lobazos. Esta es la psicología. No se puede pensar de otra manera más que visitar $9,000. ¿Por qué? Porque está claro el movimiento. Está claro el movimiento. No se puede pensar de otra manera, lobazos. ¿Ok? Como tampoco en aquella época se puede pensar en no ir a $77,000, $100,000, porque no se podía pensar de otra manera, lobitos y lobitas. No se podía pensar de otra manera. Todo esto que les acabo de expresar es mi opinión personal y nosotros vamos a irlo manejando todos los días con acción del precio y con análisis técnico. Así que nos vemos de lunes a sábado a las 9:30 UTC 7, ¿verdad? Todos los días analizando completamente en vivo. Nosotros vamos operando conforme se va moviendo la acción del precio. ¿Ok? Todos los días análisis técnico y de Bitcoin y de altcoins. Y también los invito a nuestro nuevo canal que se llama BitLobo Finanzas. BitLobo Finanzas. Sin más por el momento, espero que esto sea de ayuda y vamos a dejar este video, ¿verdad? Para la posteridad, o como se diga, para ver qué pasó, qué aconteció, si llegamos o no de menos a los 28K, ¿verdad? Lobitos y lobitas, este año 2023. Vamos a ver en el futuro si llegamos o no de menos a los 28 o un poquito más conservadores a los 35K. Sin más por el momento, me despido, el tuto Lobo del Trading.
Dejen su like, no sean gachos.